¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué, durante tantos siglos, el nombre de María Magdalena te llegó envuelto en sospecha, en vergüenza, en esa etiqueta fácil que la reduce a una mujer de mala vida? No es solo una idea suelta, es una imagen clavada en la memoria colectiva, repetida en sermones, en pinturas, en historias contadas al oído como si fueran verdad indiscutible. Y sin embargo, si hoy te pido que hagas algo simple, algo casi inocente, abrir los evangelios canónicos y buscar con tus propios ojos donde se dice eso, te vas a encontrar con un silencio que incomoda, porque en Mateo no está, en Marcos no está, en Juan no está. Y cuando una acusación tan pesada no aparece en las fuentes que supuestamente la sostienen, la pregunta deja de ser religiosa y se vuelve humana, urgente, peligrosa. Entonces, ¿quién decidió que ella debía cargar esa mancha? ¿Y por qué? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a desenterrar, paso a paso, la verdad que fue escondida detrás de una narrativa conveniente, no para alimentar morbo, ni para pelear con tu fe, sino para devolverte algo que quizá te fue quitado sin que lo notaras. El derecho a mirar la historia sin filtros impuestos, a escuchar la voz de una mujer que estuvo donde casi nadie se atrevió a estar, y a preguntarte qué cambia en tu vida cuando descubres que te contaron una versión recortada de lo sagrado. Porque María Magdalena no aparece en los momentos pequeños, aparece en los momentos que parten el mundo en dos. Aparece cuando el miedo se come el corazón de los discípulos. Aparece cuando la cruz levanta polvo y silencio y vergüenza pública, y los que juraron fidelidad se dispersan. Ella se queda. Ella mira. Ella sostiene con su presencia lo que otros no pudieron sostener. Y si eso no te conmueve, detente un segundo y piensa en el precio de ser vista al lado de un condenado en una época donde seguirlo podía costarte la vida. Y aquí viene el anzuelo que te pido que no sueltes, porque es el hilo que nos va a llevar hasta el final de este viaje. Si ella fue la testigo más fiel en el dolor, si fue la que supo dónde lo pusieron, si fue la primera en encontrarse con el resucitado según el Evangelio de Juan, entonces, ¿cómo es posible que la historia oficial la haya reducido a un estereotipo? ¿Cómo es posible que una figura tan central haya sido convertida en advertencia moral en vez de ser reconocida como lo que fue? ¿Qué temor despertaba su presencia? ¿Qué poder representaba su voz? En este episodio vamos a recorrer las huellas reales, las decisiones históricas que torcieron su imagen, los manuscritos antiguos que sobrevivieron a la censura y las tradiciones que guardaron lo que la institución no quería repetir. Y si este tema te toca, si sientes que hay algo dentro de ti que siempre sospechó que faltaba una pieza, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es un espejo, y a veces, recuperar una verdad antigua es la forma más directa de despertar algo nuevo en el presente. Para entender por qué la figura de María Magdalena resultó tan incómoda, tenemos que mirarla donde realmente aparece, no en los rumores posteriores, sino en el corazón mismo de la historia de Jesús. Y cuando haces eso, cuando sigues su rastro sin prejuicios, algo empieza a volverse imposible de ignorar. María Magdalena estuvo presente exactamente donde la fe fue puesta a prueba, no en discursos cómodos, sino en los momentos donde quedarse significaba exponerse, perderlo todo, incluso la vida. Los evangelios coinciden en algo que rara vez se subraya con la fuerza que merece. Cuando Jesús es arrestado, juzgado y condenado, los discípulos varones huyen, no porque fueran malos, sino porque el terror era real. Seguir a un crucificado significaba convertirse en sospechoso, en objetivo. Sin embargo, las mujeres permanecen. Y entre ellas, María Magdalena aparece siempre nombrada, no como figura secundaria, sino como testigo constante. Mateo, Marcos y Juan la colocan al pie de la cruz, mirando hasta el final, cuando la esperanza parecía definitivamente muerta. Piensa un momento en lo que eso significa. No es solo un dato piadoso, es una elección existencial. Quedarse cuando todo se derrumba. Permanecer visible cuando la vergüenza pública amenaza con arrastrarte. María Magdalena no creyó cuando era fácil creer.
Creyó cuando creer dolía. Y ese tipo de fidelidad no nace de la ignorancia ni de la dependencia, nace de una convicción profunda. Después viene el segundo momento clave: la sepultura. Los evangelios relatan que María Magdalena observó con atención dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Ella sabía exactamente dónde estaba la tumba. Esto no es un detalle menor. No llegó por casualidad la mañana de la resurrección. Llegó porque estuvo allí, porque no se fue, porque acompañó incluso cuando todo parecía terminado. Su memoria fue más fuerte que el miedo. Y entonces llegamos al punto que lo cambia todo: la resurrección. Según el Evangelio de Juan, María Magdalena es la primera persona que ve a Jesús resucitado. No Pedro, no Juan, no los 12 reunidos. Una mujer sola, llorando frente a una tumba vacía. Y en ese encuentro sucede algo que durante siglos fue suavizado, casi escondido. Jesús no solo se deja ver, Jesús le habla y le da una misión clara: ve y dile a mis hermanos. Esto, en términos bíblicos, no es un gesto simbólico menor, es una comisión, es un envío. Alguien que es enviado, con un mensaje directo del resucitado, cumple la definición misma de apóstol. María Magdalena no solo vio, anunció, no solo creyó, proclamó. Sin su testimonio, el mensaje de la resurrección no habría llegado a los demás. Y aquí aparece la grieta que incomodó a generaciones enteras. Porque si aceptas esto, si lo tomas en serio, tienes que aceptar que el cristianismo nace, en su momento más decisivo, de la palabra de una mujer que fue escuchada por los apóstoles, una mujer cuya autoridad no venía de un cargo, sino de una experiencia directa. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. Si María Magdalena ocupó un lugar tan central en el origen mismo de la fe cristiana, ¿por qué su figura fue disminuida? ¿Por qué su voz fue apagada? ¿Por qué su recuerdo fue transformado? Esa pregunta no se responde con devoción superficial, se responde con historia. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a enfrentar a partir de ahora. Para responder a esa pregunta, que quedó flotando al final, tenemos que dar un salto en el tiempo, no hacia los días de Jesús, sino hacia un momento mucho más tardío, cuando la memoria ya no era solo recuerdo, sino herramienta de poder. Porque la transformación de María Magdalena no ocurrió por accidente ni por confusión inocente. Ocurrió en un punto preciso de la historia, cuando una sola decisión fue capaz de reescribir siglos de percepción. El año fue 591 después de Cristo. En Roma, el Papa Gregorio I, más tarde, llamado Gregorio Magno, pronunció un sermón que marcaría un antes y un después. No fue un concilio, no fue un decreto solemne, fue un sermón. Palabras dichas desde una posición de autoridad absoluta, en una época donde lo que se proclamaba desde el púlpito se convertía en verdad incuestionable para millones. En ese sermón, Gregorio hizo algo que parece pequeño, casi técnico, pero cuyas consecuencias fueron devastadoras. Fusionó a 3 mujeres distintas mencionadas en los evangelios en una sola figura. Tomó a María Magdalena, mencionada en Lucas como una mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios. Tomó a María de Betania, la hermana de Lázaro, la mujer contemplativa que ungió los pies de Jesús y se sentó a escucharlo como discípula. Y tomó también a una mujer anónima, descrita como pecadora, que unge los pies de Jesús en un episodio distinto, y declaró que las 3 eran la misma persona. Desde ese momento, María Magdalena dejó de ser vista como testigo, discípula y enviada, y pasó a ser la pecadora arrepentida por excelencia. El problema es que los textos bíblicos nunca dicen eso. Basta con leerlos sin prisa para notarlo. En Lucas, capítulo 7, aparece la mujer pecadora anónima. El relato termina. Y en el capítulo siguiente, Lucas presenta a María Magdalena como alguien completamente diferente, nombrada junto a otras mujeres que seguían a Jesús y sostenían su ministerio con sus propios bienes. El texto no se confunde. La confusión fue introducida.
Y cuando esa confusión viene desde la máxima autoridad religiosa de su tiempo, deja de ser un error y se convierte en una narrativa oficial. Una narrativa que servía a un propósito claro, porque en el siglo VI la Iglesia estaba consolidando su estructura jerárquica. Necesitaba orden, necesitaba control, necesitaba límites claros sobre quién podía enseñar, quién podía tener autoridad espiritual, quién podía hablar en nombre de Dios. Una mujer como María Magdalena era un problema, demasiado visible para borrarla, demasiado influyente para dejarla intacta. La solución fue brillante en su crueldad. No negar su existencia, sino redefinirla. Convertir a una líder espiritual en un ejemplo moral. Transformar autoridad en arrepentimiento. Cambiar enseñanza por vergüenza. Una mujer etiquetada como pecadora puede inspirar compasión, pero no liderazgo. Puede emocionar, pero no incomodar al poder. Y así, sin quemar un solo manuscrito en ese momento, se logró algo más efectivo. Se reprogramó la memoria colectiva. Durante siglos, artistas, predicadores y teólogos repitieron esa imagen, y cuanto más se repetía, más verdadera parecía. Pero la historia tiene una forma extraña de resistirse, porque cuando miras con atención, cuando lees sin los lentes impuestos, empiezas a notar las grietas, y esas grietas nos van a llevar a una revelación aún más profunda. Porque si una sola decisión pudo deformar así la figura de María Magdalena, entonces es legítimo preguntarse qué más fue alterado en el camino. Esa pregunta no es cómoda, pero es necesaria. Y es la puerta que estamos a punto de cruzar. Cuando esa nueva imagen de María Magdalena comenzó a circular, no se quedó en un simple sermón aislado. Se filtró lentamente en la sangre misma de la cultura cristiana. Como una tinta derramada, fue impregnando homilías, himnos, frescos, vitrales, manuscritos iluminados, generación tras generación. La historia se repitió hasta que dejó de sentirse como una interpretación y pasó a sentirse como un hecho. Y ahí está uno de los mecanismos más poderosos del control simbólico. No necesitas borrar la verdad si logras cubrirla con una versión más cómoda para el sistema. En los siglos que siguieron, la figura de María Magdalena fue utilizada como advertencia moral. Su historia, ya distorsionada, servía para reforzar un mensaje claro. La mujer puede acercarse a lo sagrado, sí, pero solo desde la culpa, solo desde el arrepentimiento, solo desde una posición de inferioridad espiritual. Cualquier atisbo de autoridad, de enseñanza, de liderazgo femenino quedaba neutralizado por esa imagen de pasado manchado. Y esto no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un mundo donde la Iglesia se convertía cada vez más en una institución de poder. A medida que se fortalecía su alianza con estructuras políticas, necesitaba orden, jerarquía, obediencia. El mensaje original de un movimiento itinerante, carismático, profundamente disruptivo, debía ser domesticado. Y en ese proceso, las figuras que encarnaban libertad espiritual directa se volvieron peligrosas. María Magdalena representaba precisamente eso. No dependía de un cargo. No hablaba desde un trono. Hablaba desde la experiencia. Había visto. Había escuchado. Había sido enviada. Su autoridad no podía ser regulada fácilmente. Y por eso, convertirla en pecadora arrepentida era una estrategia perfecta. Nadie discute con una penitente. Nadie le pide doctrina. Nadie se sienta a aprender a sus pies. Durante más de 14 siglos, esta versión se mantuvo casi intacta, se convirtió en tradición. Y la tradición, cuando se repite lo suficiente, adquiere un aura de sacralidad que desarma la crítica. Cuestionarla parecía atacar la fe misma. Pero aquí aparece un detalle que suele pasarse por alto. La fe y la interpretación histórica no son lo mismo. Una puede sostenerse incluso cuando la otra se corrige. En el año 1969, algo inesperado ocurrió. En una revisión oficial del calendario litúrgico y de las interpretaciones tradicionales, la Iglesia Católica reconoció que María Magdalena no era la pecadora que se había predicado durante siglos.
Admitió que la fusión de las tres mujeres había sido un error, pero ese reconocimiento llegó tarde, demasiado tarde para borrar 14 siglos de imágenes, relatos y asociaciones emocionales profundamente arraigadas. El daño ya estaba hecho. La corrección pasó casi desapercibida para el gran público. Nadie subió al púlpito a decir «durante años nos equivocamos». Nadie reescribió los cuadros. Nadie pidió perdón por haber silenciado una voz clave en la historia de la fe. La imagen falsa siguió viviendo en la mente colectiva, aun cuando los documentos oficiales decían otra cosa. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda de nuevo. Porque si una institución pudo sostener durante siglos una narrativa incorrecta sobre una figura tan central, entonces la pregunta ya no es solo sobre María Magdalena. La pregunta se expande. ¿Qué otras voces fueron reducidas? ¿Qué otros mensajes fueron suavizados? ¿Qué partes del cristianismo original quedaron enterradas bajo capas de conveniencia? Esa pregunta no busca destruir la fe, busca purificarla. Y es la chispa que nos lleva al siguiente nivel de esta historia. Porque una vez que la máscara cae, lo que aparece debajo es mucho más profundo de lo que imaginamos. Una vez que aceptamos que la imagen de María Magdalena fue alterada de manera consciente, la historia deja de ser solo una corrección académica y se convierte en una herida abierta. Porque no estamos hablando de un detalle menor, sino de la reescritura de un modelo espiritual completo. Cuando una figura central es deformada, todo lo que ella representa se distorsiona junto con ella. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante siglos. María Magdalena no fue presentada como alguien capaz de enseñar, sino como alguien que debía ser corregida, no como portadora de conocimiento, sino como ejemplo de arrepentimiento. Y ese cambio no solo afectó su memoria personal, afectó la manera en que generaciones enteras entendieron el acceso a lo divino, porque si la mujer más cercana al momento fundacional del cristianismo fue reducida a silencio, ¿qué esperanza quedaba para otras voces que también hablaban desde la experiencia directa? El efecto fue profundo y duradero. Poco a poco, el cristianismo, que había nacido como un camino interior, comenzó a transformarse en un sistema exterior. La autoridad ya no se basaba en haber visto, haber escuchado, haber sido enviado, sino en ocupar un lugar dentro de una jerarquía. La experiencia personal quedó subordinada a la obediencia institucional, y la figura de María Magdalena, convertida en pecadora, servía como advertencia implícita. Incluso si te acercas mucho, incluso si amas profundamente, tu voz no cuenta. Sin embargo, la verdad nunca desaparece del todo. A veces queda suspendida en los márgenes, en los detalles que nadie subraya, en las preguntas que no se responden. Y fue precisamente una de esas grietas la que empezó a abrirse de nuevo en el siglo XX, cuando estudiosos comenzaron a revisar con más rigor los textos antiguos, cuando se compararon manuscritos, cuando se leyeron los evangelios sin la lente de la tradición impuesta, algo quedó claro. La historia no encajaba con la imagen heredada, y aunque la corrección oficial llegó, como ya vimos, su impacto fue limitado, porque cambiar un documento es fácil. Cambiar una conciencia colectiva es otra cosa. Durante siglos, millones de personas habían aprendido a ver a María Magdalena de una sola manera. Esa imagen se había vuelto emocional, casi instintiva. Desmontarla requería algo más que una nota académica. Requería volver al origen. Requería escuchar las voces que habían sido excluidas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque al preguntarnos qué se perdió con la distorsión de María Magdalena, inevitablemente surge otra pregunta. ¿Dónde están sus palabras? ¿Dónde están sus enseñanzas? ¿Dónde está su mirada propia sobre el mensaje de Jesús? Porque si fue tan cercana, si fue enviada, si fue reconocida por el resucitado, entonces no puede ser que su voz simplemente se haya evaporado. Esa ausencia no es casual, es una señal, una pista que apunta hacia textos que no fueron leídos en las iglesias, historias que no fueron copiadas en los monasterios, palabras que no fueron proclamadas desde los altares, textos que existieron, circularon y luego fueron descartados, no porque fueran irrelevantes, sino porque decían demasiado. Y es ahí
donde nos dirigimos ahora, hacia esos documentos que sobrevivieron a la censura, hacia los manuscritos que emergieron del polvo siglos después, hacia una versión de María Magdalena que no encaja con el molde de la pecadora arrepentida, una versión que incomoda, que cuestiona, que exige una revisión profunda de lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo, porque cuando una voz es silenciada por tanto tiempo, lo que regresa no es suave, regresa con fuerza. Y eso es lo que estamos a punto de escuchar. Para reencontrar a María Magdalena más allá de la distorsión, es necesario volver a leer los evangelios canónicos con una mirada limpia, casi ingenua, como si nunca hubiéramos escuchado los sermones posteriores. Cuando haces eso, cuando te permites escuchar el texto sin la voz de la tradición, susurrando al oído, emerge una mujer completamente distinta, no una marginada, no una pecadora definida por su pasado, sino una figura estable, presente, con recursos, con decisión, con una cercanía real al movimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas ofrece una clave que suele pasarse por alto. María Magdalena es mencionada junto a otras mujeres que seguían a Jesús y sostenían su ministerio con sus propios bienes. Esto tiene un peso enorme en el contexto cultural del siglo I. Un grupo itinerante, compuesto por más de una docena de personas, no podía sobrevivir sin apoyo económico constante. Y ese apoyo no venía de templos ni de autoridades religiosas. Venía de personas concretas, mujeres concretas, entre ellas María Magdalena. Esto nos habla de independencia, de capacidad de decisión, de una mujer que no dependía de la caridad ajena, sino que elegía invertir su vida y sus recursos en un proyecto espiritual que consideraba verdadero. En una sociedad profundamente patriarcal, eso no era menor. Una mujer con medios propios tenía una libertad inusual. Podía moverse, podía elegir, podía sostener. Y esa libertad también incomodaba, pero su rol no fue solo económico, fue existencial. María Magdalena no aparece como alguien que sigue desde lejos. Aparece cerca, demasiado cerca. En los momentos de crisis, cuando todo parecía perdido, ella no desaparece. Cuando el miedo paraliza, ella observa. Cuando la violencia se desata, ella permanece. No hay rastro de una fe infantil o dependiente. Hay una fidelidad adulta, consciente, que sabe lo que está en juego. Y esto se vuelve aún más claro cuando miramos el episodio de la cruz. Estar presente en una ejecución pública no era un gesto simbólico, era una declaración. Significaba exponerse al desprecio, a la sospecha, al peligro real. María Magdalena asumió ese riesgo, y al hacerlo se colocó en una posición moral y espiritual que supera a muchos de los que luego serían presentados como pilares incuestionables. La tradición posterior intentó explicar esta cercanía desde la emoción desbordada o desde la culpa redentora. Pero el texto no dice eso. El texto habla de presencia, de constancia, de memoria, y esa memoria es la que la lleva a la tumba. Ella sabe dónde está, ella vuelve, ella espera. Y es precisamente esa constancia la que la convierte en la primera testigo de la resurrección. Cuando el relato se lee así, sin filtros, resulta difícil sostener la imagen de una mujer espiritual y moralmente inferior. Al contrario, María Magdalena encarna un tipo de discipulado profundo, silencioso, firme, un discipulado que no necesita títulos, pero que produce fruto. Y eso nos obliga a revisar no solo su figura, sino el modelo de espiritualidad que heredamos. Porque si una mujer así pudo ser reducida durante siglos a un estereotipo conveniente, entonces la pregunta vuelve a resonar con más fuerza. ¿Qué otras formas de fe fueron descartadas? ¿Qué otras experiencias fueron deslegitimadas? ¿Y qué precio hemos pagado por haber aceptado una versión tan empobrecida de nuestra propia historia espiritual? Esa pregunta nos empuja hacia un territorio aún más delicado, porque cuando seguimos el rastro de María Magdalena, no solo encontramos una figura rehabilitada, encontramos textos, palabras, enseñanzas que no llegaron a formar parte del relato oficial.
Y ahí es donde la historia deja de ser solo incómoda y se vuelve verdaderamente peligrosa para los sistemas de control. Llegamos ahora al punto más delicado y al mismo tiempo más luminoso de toda esta historia. Porque si hasta aquí María Magdalena aparece como testigo fiel, como sostén silencioso y como presencia constante, es en el momento de la resurrección donde su papel alcanza una dimensión que ya no puede ser ignorada sin violencia histórica. Aquí no hablamos de interpretación, hablamos del núcleo mismo del mensaje cristiano. Según el Evangelio de Juan, María Magdalena va sola al sepulcro cuando aún es oscuro. Ese detalle no es casual. La oscuridad no es solo ambiental, es existencial. Todo parece terminado. No hay certezas. No hay comunidad reunida. No hay estructura que sostenga. Hay una mujer y una pérdida. Y es en ese escenario, despojado de toda solemnidad, donde ocurre el encuentro que cambia la historia. María ve al resucitado antes que nadie, no como idea teológica, sino como presencia viva. Primero, no lo reconoce, llora, busca, pregunta, y cuando él pronuncia su nombre, María, algo se abre. Ese reconocimiento no es intelectual, es relacional, es profundo, es personal, y entonces sucede algo que durante siglos fue mencionado, pero raramente comprendido en toda su fuerza. Jesús le confía una misión. Ve y dile a mis hermanos. No es una frase poética. Es un envío. Es una responsabilidad concreta. María Magdalena es enviada a anunciar la resurrección a los demás discípulos. En términos bíblicos y culturales, esto es decisivo. Un apóstol es alguien que es enviado con un mensaje. Y María cumple exactamente esa función. Ella no solo ve, ella anuncia. Ella se convierte en el primer eslabón de la cadena que dará origen al cristianismo. Sin su palabra, no hay proclamación. Sin su testimonio, no hay comunidad reunida en torno a la resurrección. Sin su valentía para hablar, el miedo habría seguido reinando. Esto coloca a María Magdalena en una posición que la tradición posterior intentó suavizar, pero que los textos no permiten borrar. Ella es, en el sentido más estricto, apóstol de los apóstoles. Las comunidades cristianas más antiguas lo entendieron así. Por eso la llamaron Apóstola Apostolorum, no como un título honorífico vacío, sino como una descripción precisa de su función. Fue ella quien anunció a los apóstoles que Jesús había resucitado. Fue ella quien abrió el camino para que la fe pasara del duelo al anuncio. Y aquí aparece de nuevo la incomodidad. Porque en la cultura del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor legal que el de un hombre. Si los relatos hubieran sido inventados para ganar credibilidad social, jamás habrían puesto a una mujer como primera testigo. El hecho de que lo hagan refuerza su autenticidad, pero al mismo tiempo explica por qué esta verdad resultó tan difícil de aceptar más adelante. Una fe que nace del testimonio de una mujer cuestiona jerarquías, desafía estructuras, rompe la idea de que la autoridad espiritual está ligada al género, al cargo o al linaje. María Magdalena no fue elegida por una institución, fue elegida por el resucitado. Y esa elección no podía ser controlada ni replicada fácilmente. Por eso, con el paso del tiempo, este dato central fue desplazado. Se siguió contando, pero se le quitó peso. Se mencionó, pero no se reflexionó. Se aceptó, pero no se permitió que transformara la estructura. Y sin embargo, sigue ahí, como una semilla enterrada que nunca dejó de estar viva. Entender esto cambia todo, porque obliga a replantear quién puede hablar de Dios, quién puede anunciar, quién puede enseñar, y nos prepara para el siguiente paso de esta historia, donde la voz de María Magdalena no solo anuncia, sino que enseña. Y eso, para muchos, fue aún más intolerable. Cuando aceptamos que María Magdalena no solo anunció la resurrección, sino que fue enviada con autoridad, la historia nos empuja inevitablemente hacia una pregunta que incomoda aún más. Si ella fue tan cercana,
Si fue tan central, si fue reconocida por el resucitado, entonces ¿dónde está su voz? ¿Dónde están sus palabras? ¿Dónde están sus enseñanzas? Porque una mujer que anuncia el acontecimiento fundacional de la fe no puede haber sido solo un mensajero momentáneo que luego desaparece en silencio. La respuesta a esa pregunta estuvo enterrada durante siglos, no en los altares ni en los leccionarios oficiales, sino en fragmentos de papiro escondidos, en manuscritos incompletos que sobrevivieron por azar, por valentía o por resistencia. Uno de esos textos es conocido hoy como el Evangelio de María. No es un texto completo. Faltan páginas. Hay huecos, silencios materiales, que reflejan silencios históricos. Y aún así, lo que quedó es suficiente para entender por qué este escrito resultó tan peligroso. Según el Evangelio de María, después de la resurrección, los discípulos están confundidos. Tienen miedo. No saben cómo continuar. La ausencia física de Jesús los ha dejado desorientados. Y es en ese contexto donde María Magdalena toma la palabra, no para imponerse, sino para consolar. Los anima, les recuerda las enseñanzas del Maestro, les transmite palabras que, según el texto, Jesús le habría revelado en privado. Y aquí ocurre el quiebre. Pedro la interroga. Le pregunta si realmente el Salvador habló con ella de manera especial, si le confió cosas que no dijo a los demás. La pregunta no es inocente. Está cargada de sospecha, de celos, de amenaza al orden conocido. Andrés también expresa duda. Dice que esas enseñanzas le parecen extrañas, difíciles de aceptar. Y entonces la herida se abre por completo. El texto pone en palabras algo que rara vez se admite. El conflicto no es solo teológico, es humano. Es el choque entre una experiencia espiritual directa y una estructura que necesita controlar esa experiencia. María llora, no porque dude de lo que sabe, sino porque se ve atacada por quienes deberían reconocerla, y es entonces cuando otro discípulo, Levi, la defiende. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Estas líneas no fueron escritas en la Edad Media. Los estudiosos sitúan este texto en el siglo II, basado probablemente en tradiciones aún más antiguas. Eso significa que esta tensión existía desde el principio. Desde los primeros círculos cristianos, hubo una disputa sobre la autoridad de María Magdalena, sobre su derecho a enseñar, sobre la legitimidad de su experiencia. El Evangelio de María presenta a una mujer que no solo anuncia, sino que comprende. Una mujer que habla del ascenso del alma, de la liberación interior, de la superación del miedo y del apego a la materia. No es un mensaje moralizante, es un camino interior, y eso es clave para entender por qué este texto no podía ser integrado sin alterar profundamente la dirección que el cristianismo estaba tomando. Porque un mensaje que invita a mirar hacia adentro, a transformar la conciencia, a liberarse desde el conocimiento interior, no necesita intermediarios rígidos, no necesita jerarquías absolutas, no necesita silencios impuestos. Y María Magdalena, tal como aparece en este texto, encarna exactamente eso. Por eso su voz fue peligrosa, no por ser falsa, sino por ser demasiado libre. Y a partir de aquí, la historia se vuelve aún más intensa, porque este no fue el único texto, hubo otros, y todos apuntan en la misma dirección, una dirección que la institución no estaba dispuesta a seguir. Cuando estos textos comenzaron a circular en las primeras comunidades, no todos reaccionaron de la misma manera. Para algunos, eran una fuente de luz, una ampliación del mensaje recibido. Para otros, eran una amenaza directa. Y aquí es donde entramos en el terreno de las decisiones que marcaron el rumbo del cristianismo durante siglos. Porque lo que se discutía no era solo qué libros leer, sino qué tipo de fe iba a sobrevivir. Los escritos que daban voz a María Magdalena presentaban problemas muy concretos para una iglesia que empezaba a organizarse como institución. Primero, mostraban a una mujer como maestra espiritual, con autoridad reconocida. No como excepción anecdótica, sino como referencia central. Segundo,
revelaban tensiones internas entre los discípulos, especialmente entre María y Pedro, y eso rompía la imagen de unidad perfecta que se quería proyectar. Tercero, y quizá lo más delicado, proponían una espiritualidad basada en la transformación interior, no en la obediencia externa. Para una estructura que estaba consolidando poder, esas ideas eran peligrosas. Una fe que enseña que el reino está dentro, que la liberación viene del conocimiento interior, que la autoridad nace de la experiencia directa, es una fe difícil de controlar. No necesita intermediarios obligatorios. No depende de una jerarquía rígida. Y María Magdalena, tal como aparece en estos textos, encarnaba exactamente ese tipo de camino. Por eso, cuando se empezaron a establecer criterios para definir qué escritos serían considerados palabra de Dios y cuáles no, estos textos quedaron fuera. Oficialmente se habló de ortodoxia, de uso universal, de apostolicidad, pero en la práctica, lo que se excluía era todo aquello que cuestionaba el modelo que se estaba construyendo. No era solo una selección teológica, era una selección política y espiritual. El Evangelio de María fue descartado. El Evangelio de Felipe también. El Pistis, Sofía. El diálogo del Salvador. Textos que circulaban en comunidades vivas, que alimentaban la fe de miles de personas, fueron etiquetados como heréticos. Y no solo se los dejó de leer. En muchos casos, se ordenó su destrucción. Poseerlos se convirtió en un delito. Copiarlos, en un acto de desafío. Y aquí aparece una imagen poderosa. Alguien, en algún lugar de Egipto, entendió lo que estaba en juego, entendió que esas palabras no podían desaparecer, que aunque no fueran aceptadas por la autoridad, contenían una verdad que debía sobrevivir. Y por eso, en lugar de entregarlas, las escondió, las selló en vasijas, las enterró en el desierto, no para crear un mito, sino para proteger una memoria. Siglos después, cuando esos textos volvieron a ver la luz, no regresaron como curiosidades arqueológicas, regresaron como preguntas vivas, preguntas que muchos creyentes se habían hecho en silencio. ¿Por qué mi vida espiritual se siente vacía? ¿Por qué rezo y no encuentro? ¿Por qué sigo reglas y aún así siento que algo falta? Los textos atribuidos a María Magdalena ofrecen una respuesta inquietante. Quizá buscaste fuera lo que siempre estuvo dentro. Quizá te enseñaron a obedecer cuando el mensaje original invitaba a despertar. Quizá confundiste fe con sumisión y perdiste de vista la experiencia viva. Esto no invalida la fe. La profundiza, pero también la vuelve peligrosa para cualquier sistema que necesite control. Y por eso, entender por qué estos textos fueron excluidos no es solo una lección de historia. Es una invitación a preguntarte qué tipo de espiritualidad quieres vivir. Porque cuando una verdad es enterrada por tanto tiempo, no vuelve para destruir, vuelve para despertar. Para comprender hasta qué punto esta exclusión fue deliberada, tenemos que ampliar el foco y mirar el momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento diverso y se convirtió en una religión unificada bajo un poder central. Ese punto de inflexión nos lleva al Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, un evento que suele presentarse como un debate teológico abstracto, pero que en realidad fue una operación profunda de ordenamiento y control. El emperador Constantino no convocó a los obispos por simple interés espiritual. Necesitaba estabilidad. El Imperio Romano había adoptado el cristianismo. Pero ese cristianismo era todo menos uniforme. Existían comunidades con creencias muy distintas entre sí. Algunas seguían tradiciones judías. Otras hablaban de conocimiento interior directo. Otras veneraban a María Magdalena como figura central. Había iglesias lideradas por mujeres. Circulaban decenas de evangelios y escritos diferentes. Para un imperio, eso era caos. Lo que se buscaba en Nicea no era solo definir quién era Jesús en términos teológicos. Se buscaba definir quién tenía la autoridad para hablar en su nombre. Se establecieron doctrinas oficiales y se declaró heréticas a las demás. Se comenzó a trazar una línea clara entre lo aceptable y lo prohibido.
Y aunque el proceso formal de canonización tomaría décadas más, aquí se sentaron las bases de lo que sería considerado verdad autorizada. Los criterios parecían razonables en apariencia: apostolicidad, ortodoxia, uso universal. Pero al mirarlos de cerca, revelan una lógica circular. Solo es ortodoxo lo que coincide con la doctrina que se está imponiendo. Solo es universal lo que las iglesias dominantes aceptan. Las comunidades marginales, muchas de ellas lideradas por mujeres o centradas en experiencias místicas, fueron excluidas de entrada. Los textos que empoderaban a figuras femeninas fueron descartados uno por uno. Los escritos que hablaban de acceso directo a lo divino, sin intermediarios, fueron considerados peligrosos. Los relatos que mostraban conflicto entre los discípulos fueron eliminados para preservar una imagen de unidad. Y por supuesto, todo texto que presentara a María Magdalena como maestra espiritual o autoridad fue rechazado sin discusión. Pero la historia no terminó ahí, porque la exclusión no fue suficiente. Con el tiempo, se emitieron órdenes imperiales para destruir los escritos considerados heréticos. Bibliotecas enteras fueron quemadas, comunidades perseguidas. Poseer ciertos textos podía costarte la vida. Y aún así, no todo desapareció. Algo sobrevivió gracias a actos anónimos de resistencia. En el año 1945, en el desierto egipcio, unos campesinos encontraron una vasija de cerámica enterrada. Dentro había códices antiguos, entre ellos el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, el Pistis Sophia y otros textos que se creían perdidos para siempre. Palabras que habían sido silenciadas durante más de 1600 años regresaron de repente al mundo. No fue casualidad. Fue consecuencia de una decisión, tomada siglos atrás por alguien que se negó a entregar esos escritos. Alguien que entendió que esas palabras eran demasiado importantes para desaparecer, demasiado verdaderas para ser destruidas por el poder. Y cuando esas palabras regresaron, lo hicieron con una fuerza inesperada. No como dogma nuevo, sino como espejo. Obligaron a muchos a preguntarse qué tipo de cristianismo se había impuesto y qué tipo había sido enterrado. Y nos preparan para el último tramo de esta historia, donde la figura de María Magdalena se conecta no solo con textos antiguos, sino con tradiciones vivas que sobrevivieron en los márgenes de la historia oficial. Después de recorrer esta historia, después de atravesar siglos de silencios, distorsiones y verdades enterradas, la pregunta más importante ya no es histórica, es personal. ¿Qué hacemos hoy con lo que hemos descubierto? Porque María Magdalena no es solo una figura del pasado, es un espejo, un reflejo incómodo y al mismo tiempo liberador de nuestra propia vida espiritual. La primera lección es clara. La verdad puede ser silenciada durante mucho tiempo, pero no desaparece. Puede ser cubierta por capas de autoridad, de tradición, de costumbre, pero sigue latiendo debajo. En la vida cotidiana pasa lo mismo. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti sabía más de lo que te permitieron creer? ¿Cuántas veces intuiste que había un camino más auténtico, más vivo, pero aprendiste a callarlo para encajar, para obedecer, para no incomodar? María Magdalena nos enseña que la experiencia directa tiene un valor que nadie puede quitarte. Ella no habló desde un cargo, habló desde lo que vio, lo que escuchó, lo que vivió. Y eso nos devuelve una verdad esencial. Tu experiencia interior importa, tu búsqueda importa, tu forma de relacionarte con lo sagrado no necesita permiso para existir. No necesitas intermediarios para empezar a escuchar lo que ya habita en tu interior. La segunda lección es más desafiante. El poder suele disfrazarse de protección. Muchas veces se nos dijo que ciertas preguntas eran peligrosas, que dudar era una amenaza, que buscar por cuenta propia podía alejarnos de Dios. Pero la historia de María Magdalena muestra lo contrario. Lo que fue considerado peligroso no fue la mentira, sino la libertad. No fue el error, sino el acceso directo a lo divino. Y eso nos invita a revisar cuántas decisiones de nuestra vida fueron tomadas desde el miedo y no desde la verdad. La tercera lección es profundamente humana.
Cuando una voz es silenciada, no solo se pierde información, se pierde equilibrio. Durante siglos, al callar a María Magdalena, se empobreció el mensaje espiritual, se excluyó lo femenino, lo intuitivo, lo interior, y el resultado fue una espiritualidad rígida, basada en culpa, obediencia y miedo. Recuperar su figura no es un ataque a la fe, es una sanación. Es devolverle profundidad, compasión y autenticidad. Aplicar esto a la vida diaria significa atreverte a escuchar lo que resuena en tu interior. Significa no delegar completamente tu conciencia. Significa recordar que el reino de lo divino no está solo en estructuras externas, sino dentro de ti. En tus preguntas, en tus silencios, en tus decisiones cotidianas. Cuando eliges con honestidad, cuando actúas desde la verdad, cuando no traicionas lo que sabes en lo profundo, estás honrando el mismo camino que María Magdalena representó. Y aquí viene la invitación final. Este canal existe para eso, para seguir desenterrando verdades que fueron ocultadas, para cuestionar narrativas oficiales sin miedo, para reconectar con una espiritualidad más viva, más libre, más humana. Si este viaje resonó contigo, si sentiste que algo se acomodaba dentro de ti mientras escuchabas, suscríbete al canal y acompáñanos. Vienen más historias, más textos olvidados, más preguntas necesarias, porque despertar no es un acto solitario, es un camino que se hace mejor en compañía. Y quizá, como María Magdalena, tú también estás siendo llamado a no guardar silencio frente a lo que has descubierto. A vivir con más verdad, a buscar sin miedo, a recordar que lo sagrado nunca estuvo tan lejos como te hicieron creer.